a colocar lo necesario para el ingreso de vacunas en Venezuela. Lo primero que quiero decir el día de hoy. Dijimos que el mecanismo COVAX era la fuente más segura, sin discriminación, pronta de ingreso de vacunas a Venezuela. No voy a hacer referencia nuevamente a quién lo bloqueó, a quién lo negó, a quién mintió una y otra vez diciendo que habían comprado 10 millones de dosis en diciembre y en el primer trimestre se iban a implementar, negando por soberbia la oportunidad de vida a los venezolanos. Atención con esto, la oportunidad de vida. Todos los que estamos aquí en este momento tenemos por lo menos un familiar, por lo menos uno, contagiado. Todos los que estamos en este momento aquí hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un cercano, producto del COVID. Y no voy a hacer la lista porque es muy larga, pero recientemente Armandito, colega de los que están aquí presentes, pero también familiar de La Guaira, la señora de Ra, mamá de Pico, doctor Guillermo, la mamá de Roberto, la suegra. Miren, esto es una tragedia sin precedentes, producto de una catástrofe humanitaria en curso que tiene a la República en su momento más vulnerable en 200 años de historia. Esto nos llama a todos, esto nos llama a la acción, a no cruzarnos de brazos. Si ya se pagó la mitad, ponemos a disposición la otra mitad. Si ya se pagó el 100%, ponemos a disposición más recursos protegidos para que ellos nos bloqueen, para que accedan más vacunas. Si es necesario la cadena de frío, pues ponemos a disposición el apoyo para garantizar la cadena de frío. Basta de soberbia que ha pretendido aniquilar a los venezolanos, a la alternativa democrática, a los partidos políticos, a los empresarios, a los gremios, a los sindicatos y hoy a los venezolanos de manera clara y directa. Basta de querer bloquear una vacuna u otra, que entre la vacuna que sea accesible y esté verificada científica y médicamente, punto. Aquí nadie está casado con un tipo de vacuna, sino con que lleguen vacunas que sean útiles para salvar vidas. ¿O es que no es suficiente la falta de agua? ¿O es que no es suficiente, trágicamente, la falta de insumos médicos? ¿O es que no es suficiente la falta de mecanismos de bioseguridad para la primera línea de defensa en este momento? Lo vimos en su momento con el bono otorgado al sector salud. No era suficiente y lo sabíamos, pero había que meter la mano. Había que ayudar a los que están poniendo su vida en primera línea. A la OPS y a la Cruz Roja Internacional, el donativo de cara a poder diagnosticar, a ingresar mecanismos de bioseguridad. Suficiente va a ser cuando tengamos democracia, pero hay que tener y hoy salvar vidas en Venezuela. Basta de la soberbia, basta del engaño de la dictadura, lo hemos dicho una y otra vez, y ellos se revelan ellos mismos. Ellos mismos caen en contradicciones severas que exponen aún más al venezolano. 10 millones de dosis supuestas. El negar el mecanismo COVAX, el que un supuesto bloqueo no les permitía pagar o acceder a medicamentos cuando sabemos que es falso, y han pagado millones de dólares, cientos de millones de dólares por defensas de testaferros, en el caso de Cabo Verde, cuando sabemos que se burlan de nosotros, se burlan de usted, cuando dice, ya me vacuné. ¿Qué mayor afronta al pueblo de Venezuela? ¿Qué mayor afronta, por ejemplo, hoy a los mecanismos de seguridad hoy y de inteligencia de la dictadura que están aquí presentes, grabando, tomando información, que ustedes tampoco están vacunados? Y si están en la calle, a diferencia de ellos. Y si están en la calle, a diferencia de la dictadura que se mantiene encerrada en 4 paredes con miedo a salir, no por el COVID, por cierto. La última vez que salieron los cayeron a mangos en Bolívar o con sartenes en Nueva Esparta. Lo que estamos diciendo hoy es que continúa a disposición absoluta del Parlamento Nacional de reforzar el mecanismo, de ampliar la capacidad de acceso a las vacunas,
de implementar de manera transparente y sin discriminación alguna las vacunas en Venezuela. Venezuela debe ser uno de los pocos países o el único país del mundo que tiene un mercado negro de vacunas en este momento cuando se necesita en todo el planeta. Que se burla del sector salud, que los convocan al Hospital Vargas para colocarle la dosis de vacuna y los rechazan y los votan literalmente con la Policía Nacional. Debe ser el único en este momento. El viernes, cuando conversábamos con la prensa, previo a la información que se conociera desde Ginebra, decíamos, mira, está a disposición inmediata. Ha trascendido información de que insisten con un tipo de vacuna por parte de la dictadura que no estaría disponible hasta junio. Yo le pregunto al sector salud aquí presente, a los partidos políticos, a la sociedad civil, a los estudiantes, ¿puede aguantar hasta junio esta situación de tensión social y sanitaria en Venezuela? Simplemente por el capricho de querer vetar o bloquear un tipo de vacuna porque le guste o no a una dictadura. O se trata sencillamente de humanidad en este momento y de un mínimo de sentido común. Yo le pregunto a la Fuerza Armada, que hoy está además producto de la irresponsabilidad de la dictadura en un conflicto bélico en Apure, generado por Maduro, por amparar grupos terroristas en Venezuela, si además tienen que enfrentar el COVID-19 en esa situación, mientras que el dictador, apertrechado, secuestrando funciones en Miraflores, está sin ningún tipo de novedad, como dirían ellos. La burla absoluta del pueblo de Venezuela tiene que ser respondida de manera íntegra entonces por este pueblo de Venezuela. Por eso respaldamos de manera biosegura que nos encuentren en acción conjunta y organizada de una poderosa plataforma mayoritaria en Venezuela para exigir soluciones al tema humanitario, pero también al conflicto que vive Venezuela. Hoy estamos en una catástrofe humanitaria porque estamos en dictadura. Estamos en una catástrofe humanitaria porque hay un régimen violador de derechos humanos. No podemos voltear la cara de manera, miren, casi cínica ante lo que estamos enfrentando. Aquí no es posible relativizar con la dignidad del ser humano. Aquí no es posible relativizar ante la dignidad de un pueblo que no se rinde. Es una dictadura violadora de derechos humanos a lo que nos enfrentamos. Lo entendemos así. Y por eso estamos aquí unidos ante un enemigo invisible o dos enemigos invisibles. El COVID y el miedo. El desarrollo de una pandemia por irresponsabilidad de una dictadura y el miedo generado ante sistemática violación de derechos humanos y censura por parte de una dictadura. Hoy convoco a vencer a los dos. Hoy convoco a vencer el miedo y a vencer una pandemia a través de la acción organizada de un pueblo que exige, que no se rinde, que no baja la cara, que sobrevive y que siga adelante y que va a seguir adelante. Porque le tengo una noticia nuevamente a la dictadura. Aquí estamos. Han buscado dividir, han, como dicen ahora, alacraneado a gente con poca dignidad y que no sabe que cualquier cosa que se compre con dinero es barata. Hoy lo sabemos como nunca antes. La salud, la dignidad, el honor, el respeto, la vocación de servicio no tiene precio. No tiene precio. Nadie lo puede pagar. Y los que estamos aquí mantenemos intacta la vocación de servicio, pero sobre todo de lograr la libertad de este país. Aquí estamos hoy reunificados en ofensiva, exigiendo, pero sobre todo poniendo soluciones en la mesa. Nosotros estamos dando un grito al aire que ya es bastante justo, que ya es bastante necesario, que no nos invisibilicen, que no acallen nuestro justo reclamo, nuestra justa necesidad. Pero además estamos poniendo cosas en la mesa, alternativas, proposición. ¿Cuánto más tiene que esperar una dictadura? Yo voy a decir esta palabra, aunque suene muy fea, sádica. ¿O es que tiene sentido ver morir a venezolanos deliberadamente? La dictadura ejecuta un genocidio silencioso. Asesinato por acción y omisión, por ambos, en este momento en Venezuela. Y también eso
será llevado hoy no solamente por la comisión delegada, están miembros de todos los partidos políticos, líderes de las agrupaciones civiles, gremiales y sindicales, sino también por el Parlamento Nacional. Me imagino que el desespero de la dictadura es porque les fue muy mal en esa gira a nivel internacional. Me imagino que el desespero del régimen es por tapar lo que está pasando en Apure. Me imagino que el desespero de la dictadura es por tapar lo que hicieron con el Parlamento comunal, que pretenden además terminar de arrebatar lo que es la Constitución venezolana. Nuestro rol de los partidos, el de la sociedad civil, es levantarnos en conjunto, es acompañar esa demanda, y el día sábado pedimos que todos los venezolanos, con las medidas debidas, medidas de bioseguridad, acompañemos hoy a exigir algo que es un clamor, pero que no olvidemos el origen de esta tragedia, que tengamos muy claro el foco de solución a este conflicto, a lograr hacer la diferencia. No quiero dejar de ratificar, expresar, reforzar el mensaje que ha venido llevando en contra todo tipo de adversidad el sector salud en Venezuela y el Parlamento Nacional. Y quiero que se levanten nuestros diputados que han estado girando por Venezuela, han estado también girando por todo el país, han estado llevando el mensaje de los venezolanos. Miren, aquí estamos unidos, firmes, llevando la voz de los venezolanos, todos los partidos de unión. Porque eso va a hacer la diferencia. Dejó clara la dictadura que utiliza los procesos de negociación para simplemente ganar tiempo y patear. Que separados no tenemos la fuerza suficiente, pero que unidos somos invencibles. Que unidos podemos hacer, sin duda, la gran diferencia en este momento que requiere y exige Venezuela. Así que el día sábado estaremos acompañando al sector salud, estaremos activamente convocando además y reforzando la necesidad de que en Venezuela tengamos hoy soluciones, que podamos vencer a los enemigos invisibles que aquejan a la población y que sea la esperanza la que prevalezca y la libertad en este momento. Adelante con las preguntas. Muchas gracias, presidente. Para comenzar la rueda de prensa de W Radio Colombia, Gabriela González. Buenas tardes, presidente. Tengo varias preguntas. La primera sería, usted más o menos lo esbozó, pero quisiera preguntárselo específicamente, que tras este anuncio precisamente del gobierno de Nicolás Maduro de hacer el 50% del pago al mecanismo COVAX y decir que tiene completo el otro 50%, ¿qué va a pasar con estos 30 millones de dólares que ya aprobó la delegada y que está la licencia andando? Y en ese orden de ideas también preguntarle si ustedes tienen información de cómo el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo este dinero para hacer este pago en este momento. También quisiera consultarle no solamente su opinión, su reacción ante las denuncias hechas por Jorge Rodríguez ayer con estos audios que presentó, este supuesto presupuesto que se estaría discutiendo, y específicamente de esas denuncias que hizo Jorge Rodríguez, preguntarle por el programa Héroes de la Salud y si realmente esto va a seguir contemplado en un presupuesto, si Héroes de la Salud se va a ampliar a otros sectores. Y la última pregunta es en el tono interno. Ayer la delegada aprobó la solicitud de endeudamiento por 10 millones de dólares, un poco más de 10 millones de dólares para el pago de deudas con firmas de abogados, deudas que se contraían desde 2019 y 2020. Y quería reiterarle una pregunta que en su oportunidad le hizo mi colega Maru Morales, que es con respecto a la rendición de cuentas y cuándo se espera que esto ocurra del periodo 2020. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Bueno, ya habíamos adelantado varias cosas. Uno, que el tema COVAX. El tema COVAX creo que es un triunfo de la sociedad venezolana. El tema COVAX, y que la dictadura tenga que aceptar, por la vía que sea, el ingreso de COVAX, nos acerca más a la vacunación. De nuevo, hay
autobloqueos de la dictadura. Es decir, prohibir un tipo de vacuna es un autosaboteo, incluso para la dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de vacunas deliberadamente por parte del régimen. Creo que es un absurdo cuando sociedades médicas y ante la necesidad urgente de la vacuna en Venezuela. Y se han chocado con varias paredes en la dictadura. La primera es la de la realidad. Es decir, no hay una oferta todavía en el mundo de vacunas suficientes para cubrir la demanda, es evidente. Necesitamos 7.000 millones de dosis en el mundo. Es evidente. Todos necesitamos protección del virus. Y la dictadura deliberadamente nos ha puesto en una situación aún más de vulnerabilidad. Va a tardar para que la oferta y la demanda se equiparen a nivel mundial, por lo cual tenemos que acceder rápido al mercado y por lo cual se complejiza el acceso a la vacuna. Así que con respecto a COVAX, si la dictadura, de manera unilateral, pudiéndolo haber hecho entonces hace 6 meses, 7 meses, de manera temprana, ha bloqueado una y otra vez acceso, bueno, bienvenido a los venezolanos. Buena noticia, además, no utilizaron ese dinero para pagar más abogados de SAAD y lo utilizaron en vacunas. No utilizaron ese dinero para seguir comprando mansiones en Galipán o remodelando hoteles de ultralujo ambientados en los años 50, sino invirtieron en las vacunas necesarias para los venezolanos. Además, tiene doble ganancia. Evitamos que se robaran un dinero y lo pusieran donde hay que ponerlo, que es en la salud de la gente, en el bienestar de los ciudadanos. Así que si ya pusieron la mitad, ratifico. Aún más específicamente, la Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX, de una vez acceder, y como estamos haciendo en este momento, que eso no se ha detenido, fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda y alternativas con nuestros aliados para poder poner más temprano la vacuna en Venezuela, entre otras cosas que estamos ejecutando en este momento. La irresponsabilidad con la que ha actuado la dictadura hoy se traduce en vidas humanas con el tema de la pandemia, pero en general. Es que explotó un mortero con unos militares venezolanos en un conflicto ajeno a Venezuela, que por cierto por ahí reconoció Iván Márquez en un video que lo mandaron a hacer, por cierto, en suelo venezolano. Entonces, con respecto, de nuevo, al COVAX, ¿qué hacer ahora? Con respecto a la licencia, va a haber que modificarla. Tiene un destino muy específico. Entonces, cuando los delirios de la dictadura hablan de un presupuesto, de un dinero, de la OFAC, hablan de delirios. Porque incluso ya con esta pequeña modificación respecto a una licencia solicitada, va a haber que modificarla. Tiene un destino específico, como lo tuvo con el bono de la salud, como lo tuvo con la donación a OPS y Cruz Roja Internacional, como lo tiene al pago de abogados para la defensa de la República por la irresponsabilidad de la dictadura, del endeudamiento infinito que ha tenido la República. Así que, de nuevo, todo a disposición para facilitar el ingreso, ampliación de la vacuna, más dosis, poder facilitar y tramitar. Y ya lo saben ustedes, era entre líneas, lo hemos denunciado, y ya sabemos quién es la piedra de tranca. Creo que no hay que seguir insistiendo en esto, aunque la dictadura trató de vender que era un tema de equiparar de lado y lado. No, señor. La dictadura es la responsable de la tragedia y como hicimos desde el 2016 en el Parlamento Nacional de denunciar la emergencia humanitaria compleja, de buscar recursos y acceso a recursos para la emergencia humanitaria, mucho más con la vacuna. Y no, por cierto, porque lo hemos vivido en carne propia, sino porque es una necesidad básica para que incluso el país pueda iniciar un mínimo de vida en este momento. Con respecto a las declaraciones de la dictadura, mira, yo me imagino que le fue muy mal en el viaje, me imagino que no tiene nada que decir, evidentemente, y inventó una nueva olla ahora, que quiero decir yo de manera responsable, y tú lo acabas de decir, Gaby, todos los presupuestos, todo lo que ha generado la Asamblea Nacional, tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, ahí está todo lo que está a disposición, fondo de litigios, el fondo aprobado en febrero del año pasado de 80 millones, para poder facilitar, por cierto, para ponerlo en perspectiva también, porque a veces la dictadura habla de millones y millones y miente. 80 millones eran 6 horas de producción petrolera en Venezuela.
Escuchen bien esto. 80 millones de dólares, que fue todo el presupuesto que aprobó el Parlamento Nacional, más el fondo de litigios, son 6 horas de producción petrolera. Es, en su momento, cuando por ejemplo este municipio en el que estamos, estaba en un mejor momento Venezuela, era el 8 o 10% del presupuesto de este municipio. Es decir, todo lo que ha invertido el gobierno encargado en Héroes de la Salud, Cruz Roja y OPS, defensa de la democracia, entre otras cosas, es el 8%, escuchen bien, 8% del presupuesto anual de este municipio. Para defender la democracia, para enfrentar una dictadura de estas características, entre otras cosas, para proteger a los héroes de la salud. Y se ha hecho de manera transparente y lo vamos a seguir haciendo si es necesario, por cierto. Si es necesario con los héroes de la salud, si es necesario con el COVAS, como lo estamos haciendo, para poder invertir y pagar esto. Yo entiendo que para la dictadura es una novedad, una discusión transparente y abierta. Ahora, todos los inventos de la dictadura, si están haciendo espionaje o no están haciendo espionaje, por cierto, porque no es un tema de la mentira de la dictadura, es decir, están revelando la dictadura que hace espionaje abiertamente, que comete delito. Eso fue lo que hizo ayer este señor, una conducta psicopática, que comete delito, o sea, que hace espionaje o no hace espionaje, sin darle ningún tipo de crédito, por cierto, a lo que presentó. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? ¿Qué inventó? Una tragedia para Venezuela, que quien dice usurpar el Parlamento se dedique a chismes y novelas baratas cuando se nos está muriendo la gente. Es decir, no tuvo ni un mensaje para el COVAX, sino atacar a los que estamos aquí, al Parlamento, a mi familia. Miren, las mafias tienen código, incluso las mafias, ellos son una mafia. Meterse con la familia, etcétera. Miren, ya basta, ¿vale? Ya basta del atropello a la dignidad del ser humano. Ya basta el atropello a la familia de todos los que estamos aquí el día de hoy. Una vergüenza. Me da vergüenza que ese señor se diga representante de Venezuela. A mí me da vergüenza, ¿vale? Da pena. Da vergüenza. Y es parte de lo que vamos a cambiar. Aquí está la legítima representación de Venezuela, como siempre en la calle. Nosotros no tenemos que ir a mendigar en ningún lado que nos reciben abiertamente. Por cierto, y hablando de eso, paréntesis, a pesar de que lo hemos comunicado, hicimos las notificaciones oficiales, nuestro reconocimiento desde Venezuela al nuevo presidente electo Guillermo Lasso de Ecuador. Agradecido por la invitación en la toma de posición en nombre de los venezolanos, del Parlamento Nacional, en la lucha por la democracia, la claridad que tiene el mundo de lo que enfrentamos en Venezuela. Entonces, mire, como siempre, y lo conecto con la última pregunta, Gaby, con respecto al tema, como lo respondí en ese momento, por cierto, una referencia aquí mismo, se va a hacer el rendimiento de cuentas, lo hicimos en junio del año pasado, queremos hacerlo antes de este año, cada uno de los comisionados, cada uno de las comisiones, como corresponde, y como lo hemos hecho en los últimos años. Y evidentemente está de manera muy clara y transparente lo que se ha hecho en cada uno y cuando ha habido dudas, por ejemplo, solicitamos a Transparencia Internacional que hiciera las auditorías, que lo hicieron y demostraron que no había ningún tipo de problema. Así que avanzaremos en ese sentido. Y un mensajito adicional a las novelas que monta la dictadura para distraer la atención. Miren, respondan, por ejemplo, hablando de COVAX, el metro Guarenas-Guatire. ¿Saben cuántas veces hubiésemos pagado las vacunas a los venezolanos solamente con el monto de esa obra inconclusa y que se robaron el dinero? Escuchen bien, 30 veces. No una, ni dos, ni tres. Es decir, con los entre 4.500 millones y 5.500 millones de dólares de esa obra, hicimos más o menos aproximado 30 veces COVAX. Por lo menos. 30 veces. Solamente con esa obra. Si empezamos a hacer cuentas solamente de los de Odebrecht, por ejemplo, segundo puente sobre el lago de Maracaibo, tercero sobre el Orinoco, línea 5 del metro de Caracas, ferrocarriles, centrales azucareras, entre otros, pudiéramos haber pagado la vacunación de Latinoamérica. Escuchen bien, escuchen bien. Escuchen bien. Solamente por el monto que se robaron por Odebrecht, habríamos pagado la vacunación de Latinoamérica, casi 30.000 millones de dólares.
de toda Latinoamérica, a lo mejor sacando los dos grandes países, por el volumen. Entonces, miren, no voy a caer en esa, ¿qué es lo que quiere el psicópata o el psiquiatra? No, mira, aquí está en la mesa, aquí está en propositivo de cara a los venezolanos, aquí está aprobado por el Parlamento Nacional, cada uno de los fondos, dinero, etcétera, de los pocos, como les decía, 8% de lo que era el municipio, el presupuesto anual de este municipio en su mejor momento. Así que no, aquí no hay nada que de ninguna manera ocultar, más allá de lo que quiere generar a través de lo de siempre, sembrar dudas, cizaña y ocultar su fracaso absoluto a nivel internacional. Siguiente pregunta. De ABC de España, Lumila y Doradó. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Lumila. Hola, ¿qué tal? Presidente, usted al principio anunció que ya habían aprobado un acuerdo entre el régimen y la oposición, $30 millones para contratar 12 millones de dosis de vacunas, ¿no? No importa el nombre que le pongamos. Posteriormente, Nicolás Maduro esta semana anunció de que habían aprobado $64 millones para adquirir el 50%, un anticipo, ¿no? 11 millones de dosis. Aquí hay una confusión a nivel de público sobre las cifras y las cantidades que se han manejado. A mí me gustaría saber la fuente de ese presupuesto. Exactamente cuánto es lo que se ha presupuestado o lo que se puede contratar, de dónde sale ese dinero y si eso es solamente lo que se tiene para, como dice Delcy, para vacunar 20% de la población o se tiene más recursos. Esa es mi pregunta. Gracias, Ludmila. Además retomo una que hizo también Gaby, de dónde salieron los recursos que utilizó la dictadura. Mira, Gaby, ahí también hay un gran hoyo negro, ¿no? ¿Dónde los aprobaron? ¿Dónde los tenían? Lo que sí demuestra es que nunca estuvieron bloqueados. Lo que sí demuestra es que no había voluntad simplemente para ejecutar, implementar y salvar vidas, como lo han demostrado varias veces. No solamente no salvar vidas, sino que asesinan directa e indirectamente. La confusión, Ludmila, viene digamos, de la información con respecto a los sistemas que existen. COVAX es un sistema, una especie, digamos, de bolsa de vacunas para acceder a países en vías de desarrollo o países que no son, digamos, los que tienen mayor capacidad económica. Hoy países desarrollados tienen un gran porcentaje de su población vacunada. Los países en vías de desarrollo, lamentablemente, no. Y la vulnerabilidad de Venezuela, COVAX, tiene disposición para estos países, en el caso de Venezuela, de hasta 20% de la población anual. Por eso se habla de 12 millones de dosis, que representa ese 20% de venezolanos vacunados, que debería ser aproximadamente ese 6 millones de vacunas, o mejor dicho, de vacunados. De ahí sale esa cifra. De ahí sale la cifra de las 6 millones para acceder a través de COVAX. Los 10 millones de dosis rusas, Sputnik, etcétera, eso fue algo adicional, en teoría. Y ya sabemos que no ha llegado ni siquiera el 5% de lo que prometieron a través de esa procura, que tampoco nadie sabe dónde salió el dinero, que tampoco nadie sabe en qué formato pagaron, por la opacidad de la dictadura, por la mentira constante del régimen. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es, si ya se accede incluso al 20% a través de COVAX, ampliemos ese rango. Creo que es evidente, las matemáticas no fallan, que 20% no es todos los venezolanos. Creo que es evidente, ¿no? Entonces, incluso si forzamos a la dictadura a que ya pagara COVAX, ponemos a disposición para modificar los recursos ya solicitados para adquirir más vacunas. Atención con esto, de las que sean. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, la que sea, que esté avalada científicamente y responda a un plan de vacunación avalado por los multilaterales para evitar que eso caiga en el chantaje del carnet de la patria. Sencillo. Sencillo. Entonces, a eso responden
digamos, esas cifras que están rodando, digamos, por ahí. ¿Qué estamos haciendo? Insisto, para que quede meridianamente claro este mensaje en conjunto con todos los que estamos aquí el día de hoy. Forzando, fortaleciendo a no solamente el 20% necesario, sino ampliar esto al mayor porcentaje posible de la población, iniciando por la población vulnerable, no por los que secuestran hoy el poder, no por los que se burlan de nosotros porque recibieron la vacuna, mientras el resto están en absoluta ansiedad, o peor aún, duelo, por pérdida de seres queridos y personas cercanas. Entonces, eso es un poco la intención. ¿Y de dónde viene el dinero, Gaby, Ludmila? Son fondos de la República que la dictadura tenía, punto. Más allá de especular en dónde los tenían escondidos, bajo el colchón, si los tenían en una cuenta de Alex Saab o los tenían en una cuenta de alguno otro de los testaferros de la dictadura, son fondos de la República que afortunadamente en este caso forzamos a que se utilizaran para el bienestar de los venezolanos y no para pagar, por hacer una de las referencias, abogados a testaferros del régimen. Siguiente pregunta, Luisa Quintero, del diario Tal Cual. Buenas tardes. Mi primera pregunta tiene que ver con respecto a la Mesa Técnica Nacional, si esa instancia sigue andando y se han logrado reunirse en la Mesa Técnica Nacional con representantes del gobierno luego de este anuncio de que se pagó parte del ingreso al mecanismo COVAX. Lo segundo es si tienen, si desde la Asamblea Nacional han recibido denuncias sobre, o se está haciendo un seguimiento sobre ese mercado negro de vacunas, sobre la venta de vacunas. Tercero, un poquito para que aclarara esto de lo que usted habla del 20% del acceso a COVAX. ¿Es a través de COVAX lo que usted propone, el ampliar, el otorgar esos recursos de la licencia COVAX, perdón, de la licencia OFAC a través de COVAX, o lo van a negociar con otros países, por otros mecanismos? Si puede aclarar ese punto. Gracias. Sí, a ver, con respecto a la Mesa Técnica Nacional, nosotros vamos a insistir. Es un mecanismo que tiene además la ciencia, las academias, para permanecer o para estar y velar porque se implemente la vacuna sin discriminación. Ese es el espacio que existe y nosotros vamos a insistir ahí. Si la dictadura quiere patear la mesa, como lo ha hecho en incontables ocasiones con diferentes sectores, no solamente con el tema médico, sino el tema político, social, etcétera, es una decisión de la dictadura. No solamente estamos poniendo a disposición por supuesto, la voluntad de buscar ampliar el tema de las vacunas, sino también el conocimiento técnico que ha dispuesto academias, gremios, Parlamento Nacional, técnicos, etcétera. Así que vamos a mantener la necesidad, porque miren, Venezuela ciertamente, la dictadura ha perdido mucho tiempo amagando, digamos, mintiendo con procesos de negociación. Decía referencia hace unas semanas con lo que pasó en Dominicana, lo que pasó con la mediación de Noruega, lo que pasó incluso con la designación de un Consejo Nacional Electoral. Es la dictadura que patea una y otra vez. Venezuela necesita, quiere un acuerdo para salvar a Venezuela, para salvar a los venezolanos del COVID y de la dictadura. Del COVID, pero también de la malaria, también de la fiebre amarilla, de la tuberculosis, de las cardiopatías, de los enfermos renales, de los enfermos oncológicos. Y por supuesto para salvar, en definitiva, la dignidad del venezolano. Eso para nosotros es central. Hemos estado recorriendo testimonios de lo que han sido venezolanos que les han vendido o les han ofrecido vacunas a través de un mercado negro. Y aquí un llamado de atención. Miren, mucho de eso es estafa también. O sea, hacemos un llamado a los venezolanos a no caer o incurrir, digamos, en esto, porque entendemos la ansiedad, la necesidad de protegernos, de proteger a nuestros familiares, pero mucho de eso también termina siendo estafas a venezolanos que están de alguna manera ansiosos, como está la mayoría del pueblo, por proteger a sus familiares. Estamos en pleno proceso de levantamiento de los testimonios que han sido víctimas de este proceso y en donde se ha generado. Con respecto a COVAX, entiendo que es confuso. Voy a tratar de simplificar aún más. A través de COVAX se puede acceder hasta 20% de la población. La idea es garantizar ese 20% y ampliarlo. ¿Cómo se puede ampliar? Hay que ir al mercado de vacunas. No hay otra forma.
Lo que estamos diciendo es que hay disposición, si es cierto, porque más con la dictadura nunca se sabe, que pagaron la totalidad del 2021, es decir, el 20% de las dosis. Estamos dispuestos a ampliar ya para ir a ese mercado de vacunas y ampliar el porcentaje para ser implementado, porque es lo interesante del mercado o del sistema COVAX, que si se respeta, que es lo que estamos haciendo y lo que estamos exigiendo aquí, y por lo cual vamos a estar el sábado en las calles, el plan de vacunación sin discriminación urgente, habría un sistema para implementación que no responde a discriminación, que no responde a simplemente control social de una dictadura o que eso termine en un mercado negro, sino que se respete lo que esa mesa técnica de vacunación ha diseñado. Si tenemos esa, digamos, cadena de suministros generada, pudiéramos entonces ampliar a través del mercado de vacunas tradicional, que en este momento es de los estados, para ampliar el porcentaje de vacunación, incluso este año, no esperar al 2022. Entonces, lo clave de esto es, de nuevo, que la dictadura deje la soberbia, deje el chantaje, deje la extorsión, deje de una vez por todas poder salvar vidas en nuestro país. Siguiente pregunta. Brian Ellsworth, de Reuters. Buenas tardes. Ha hecho alusión varias veces a que hay una vacuna que el gobierno está insistiendo en usar. Entendemos que esta vacuna es Johnson & Johnson y que justamente la vacuna que menos probabilidad tiene para llegar a Venezuela porque es la más codiciada en todo el mundo por su bajo costo y fácil logística. Implementación, una sola dosis. Una sola dosis. Esto se ha planteado formalmente el mecanismo en la mesa técnica, se ha llegado a plantear de parte del gobierno, queremos traer Johnson & Johnson. Sabemos que hay una prohibición AstraZeneca. Se ha planteado eso en la mesa técnica y ustedes han manifestado directamente al gobierno que están en contra de esto justamente por tratarse de la vacuna más difícil de conseguir en este momento. Mira, la información se obtuvo por vías alternativas, digamos, porque, de nuevo, el opaco manejo, Brian, de la dictadura es constante. Lo que es público y notorio es la prohibición a una marca de vacuna, que es la AstraZeneca. Lo que hemos dicho nosotros es que, mira, si es AstraZeneca, de nuevo Moderna, Sinopharm, Sputnik, Johnson & Johnson, Pfizer, es decir, para nosotros es indistinto. ¿Qué quiere Venezuela? Vacunas. Salvar vidas. Poder desarrollar de nuevo una lucha y un trabajo de cara a recuperar la democracia y vencer la tragedia que atraviesa nuestro país. Entonces, ellos no lo han planteado formalmente en la mesa técnica, nos plantearon por vías alternas, digamos, con lo que ha sido el trabajo o la información que dieron. Ahora, tú lo acabas de decir, y esto es importante que lo sepa la gente, si la dictadura se empecina con un tipo de vacuna, ¿y por qué no hice referencia a la marca o al tipo durante mi intervención, Brian? Precisamente porque es indistinto para el pueblo de Venezuela, que necesitamos es vacuna, que esté científica y médicamente, por supuesto, avalada por la comunidad científica mundial. Punto. Empecinarse con un tipo de vacuna sí y un tipo de vacuna no, es retrasar, es dilatar, es complejizar. No hay la cantidad de vacunas que necesita el planeta Tierra en este momento. La que está disponible ya es AstraZeneca. Johnson & Johnson no está disponible, para que sepan los venezolanos, por lo menos hasta junio. Todo ese tiempo sería responsabilidad de la dictadura estar bloqueando un tipo de vacuna. Deben entrar vacunas para todos. Mira, sencillo, vacunas para todos. Vacunas para todos. ¿Qué quiere decir vacunas para todos? Urgente y sin discriminación. Sencillo. Esa es la consigna de lo que estamos aquí el día de hoy y de todos los venezolanos. Vacunas ya. Vacunas para todos. Esa es la premisa en este caso. Lamentablemente, los que bloquean en este caso es nuevamente el régimen desde una posición muy soberbia. Y atención, porque la excusa que utilizaron con AstraZeneca fue la detención momentánea de su aplicación en algunos países. Pasó exactamente lo mismo con la Johnson & Johnson. Exactamente lo mismo y por el mismo motivo, por cierto.
Entonces es simplemente irresponsable, es simplemente, y voy a utilizar otra vez la expresión, me disculpan, sádico, dejar o ver morir a los venezolanos deliberadamente por negarle el acceso a la vida y a la salud en este momento en Venezuela. Siguiente pregunta vía Zoom de Crónica 1, Maru Morales. Buenos días, por favor me confirman si me escuchan. Perfecto. Ok. Presidente Guaidó, vuelvo sobre la pregunta que le hizo Gaby González. El pasado 6 de abril, usted remitió a la Comisión de Finanzas una solicitud para asignar nuevos recursos a las partidas que integran el Fondo para la Liberación de Venezuela. La opinión pública todavía desconoce si el gobierno interino ejecutó en su totalidad los 80 millones de dólares que recibió el año pasado para funcionar hasta diciembre del año pasado, o si quedó algún remanente que pudiera ser reconducido. Entonces mi primera pregunta es, ¿por qué solicitó una nueva asignación de recursos sin haber todavía rendido cuentas públicas sobre la ejecución de los recursos del año pasado? Y mi segunda pregunta es para ver si usted puede precisar mejor su respuesta sobre los audios y documentos que presentó ayer el exministro de Comunicación y directivo del PSUV, Jorge Rodríguez. La prensa no tuvo acceso al oficio que usted consignó a la plenaria el 6 de abril, haciendo la petición de esta ampliación del fondo o de estos nuevos recursos para el fondo. Pero según Jorge Rodríguez, el monto solicitado en esa ocasión por usted es de 53 millones de dólares. ¿Usted puede confirmar si ese es el monto y la distribución que usted solicitó? ¿Puede confirmar si los audios que él presentó son reales? Y es cierto que fue eliminada la partida de programas sociales que incluye el Plan Madre María de San José, Héroes de la Salud y asignaciones para OPS y Cruz Roja. Gracias. Mira, gracias, Maru. Varias cosas. Uno, partir de declaraciones de Jorge Rodríguez creo que ya es de entrada para nosotros inviable. Yo no sé de qué está hablando Jorge Rodríguez. Si hizo espionaje, si está declarando un delito abiertamente en este momento. Lo que sí te puedo decir con respecto a la necesidad es que todos los presupuestos han sido aprobados públicamente por el Parlamento Nacional. Hay una discusión pública de cara a la necesidad de ampliación de la salud, utilización de dinero para pagar COVAX, en este caso, sino para utilizar para vacunas y mejorar la cadena de frío a los venezolanos, y será presentado formalmente por la Comisión de Finanzas ante la plenaria, esperemos que lo más pronto posible, porque es una urgencia y una necesidad. La mayor parte de esos fondos son reconducidos de cuando se utilizó el Fondo de Liberación. Así que te agradezco la pregunta en ese sentido, pero solamente para nosotros una premisa importante, y a pesar de que los venezolanos lo sabemos, sobre todo la prensa internacional. Como ha demostrado la dictadura una y otra vez, y el mismo quien hoy usurpa funciones en el Parlamento Nacional, mira, siempre mienten, distorsionan la realidad, montan ollas, etcétera, etcétera. Así que difícilmente pudiera hablarte del origen o no de lo que presentara de manera ilegal, irregular, mentirosa, falaz, y podemos utilizar cualquier cantidad de adjetivos. El psiquiatra que ayer habló en nombre de la dictadura. Lo que sí te puedo decir es que los presupuestos serán aprobados de manera transparente y pública de cara a la comunidad nacional, y que están enfocados en lo que han estado enfocados los últimos 2 años: proteger a los venezolanos a través del Plan Madre María, a través de la donación a OPS y Cruz Roja, a través de la salud, a través de facilitar el ingreso de vacunas en Venezuela, a través de la defensa de la democracia, sí, y lo que ha sido este proceso muy difícil de los venezolanos. Y es importante, insisto, poner en perspectiva los montos, porque también es algo con la cual manipula y genera desinformación la dictadura una y otra vez. Lo probado han sido 80 millones de dólares, como le decía, 10%, por poner un ejemplo, en el lugar donde estamos, el presupuesto en su momento, no este año, porque este año es casi irrisorio, o 6 días de
6 horas, perdón, de producción petrolera. 6 horas. Es lo que se ha utilizado más, lo que ha sido el fondo de litigios para defender a la República. Así que la Comisión de Finanzas dará más detalles, al igual que el Parlamento Nacional. No hay más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, solamente un mensaje muy claro a los venezolanos, ya finalizando este evento, esta presentación, esta reunión hoy de factores nacionales. Reunificados, llamados a la acción el próximo sábado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La dictadura pretende aniquilar la esperanza del venezolano y lo ha hecho no de manera semántica, lo ha hecho asesinando, torturando, mandando al exilio a venezolanos, mintiendo descaradamente, robando el dinero de los venezolanos, censurando a los medios de comunicación. Como siempre digo, esta rueda de prensa no salió en vivo en ningún canal nacional, ni va a salir mañana en ningún periódico a nivel nacional impreso en Venezuela. Depende de nosotros hacer un gran esfuerzo para poder comunicar, como lo va a hacer hoy la Comisión Delegada, importante gira hoy por el Estado Miranda, lo que ha hecho la labor del sector salud, los gremios, los partidos que hacen vida en el Parlamento y no, para poder llevar el mensaje y convocar a todos a tomar acción. Acciones que van a orientar la presión nacional, acompañados con nuestros aliados a nivel internacional, que van también en compás con lo que ha sido el esfuerzo de años de construir una mayor y mejor unidad hoy representada aquí. Hoy representada con todos los sectores de la sociedad, hoy representada en la conformación de una poderosa unificación de factores, una plataforma que pretende dar acción y respuesta a los venezolanos. Nos vemos el día sábado, que Dios los bendiga.